Hola doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, Mucho bien, gusto. gracias. Un gusto, César Hernández, para servirle. Alonso Mendoza, a sus órdenes. Pues bueno, si quiere ahorita para compartir la pantalla y que ¿Sí? hacer la prueba ahí de que vaya corriendo. ¿Usted es de Torreón, doctor? No, yo soy de Morelia. Nada Ah, más que ok. la especialidad la hice en Torreón. La hice en, Ah, en la 71 del IMSS. sí, yo salí de ahí también, yo hice ¿La pediatría. 71? Sí, sí, sí. Ah, mire, sí, ahí anduvimos del 2012 al 2015. Hice la Sí, no sé residencia. si todavía andaba por ahí no sé cómo, al final de cuentas, cómo terminó ahí, pero un doctor que se llama Edson Cisneros, No me suena, fíjese. ¿no? ¿En la Él, terapia o dónde estaba? No, él es nefrólogo pediatra, pero hubo un rato en que estaba en hemodiálisis de ahí de la 71. Ah, fíjese. No, fíjese que nefrólogos pediatras sí hay. Una de mis profesoras fue la doctora Gabriela Amador, Sí, ella lo nefróloga conocí en la pediatra. escuela. Sí, Ajá. sí. Pues ella, cuando yo hice la residencia, ella era profesora adjunta. Y ya cuando nos graduamos, se convirtió en la profesora titular del curso. Yo ahorita la profesora titular del curso de NEF. Ah, mire. Sí, sí. Sí, A Gaby no me tocó con ella trabajar en la 71, sino la conocí yo en la facultad. sí, sí, no, cuando yo estaba, ella estaba, o sea, es pediatra, pero estaba en la consulta de adultos. Y después ya quedó como título. No recuerdo, no estoy seguro si es la profesora titular del curso o se quedó como encargada de la EMO, pero sé que sigue en adultos. Ah, ok. Sí, le digo, sí Eh, estaba este doctor Edson Cisneros, él así estuvo también como nefrólogo pediatra y anduvo ahí en las hemodiálisis. Y él lo recuerdo mucho porque él fue el que me enseñó a poner subclavios. Él, claro, cuando tenía pacientes de adultos ahí para hemodiálisis me decía, vente César, y ya y ahí él fue el que me enseñó, por eso me acuerdo mucho de él. fíjese, no, yo no tuve el gusto de conocerlo. La única pediatra era ella, y luego abrieron la residencia de nefrología pediátrica ahí en el 71. Cuando yo estaba en el R2, si no me equivoco, había una residencia, Ujú. porque sí había un área de nefrología pediátrica, y hacían solamente diálisis peritoneal en niños. Nosotros en el área de hemodiálisis de adultos solamente tuvimos a no niño, era un jovencito, no recuerdo si tenía 10 12 años, y lo tuvimos en la EMO. Fue el único paciente como pediátrico que yo estuve tratando ahí en la hemodiálisis, y ya. Y en el área de nefropediatría, sí tenían muchos bebecitos en diálisis peritoneal, perdón. Pero no, nosotros ahí ni nos asomábamos. Entonces, se trajeron a dos residentes. No recuerdo quién fue su profesor titular. Estuvieron ahí un tiempo, luego los llevaron a rotar a Guadalajara y a México, y ya no supe qué fue de ninguno de los dos. No supe si continuó la residencia de pediatría, la verdad no desconozco. La de Sí, sí. adultos sigue, la de adultos ahí sigue todavía. Entonces el doctor Jesús Hernández de nefropediatra ya no le tocó. No me suena, no recuerdo Ah, haberlo ok. visto. Sí, él Tal era. vez sí estaba, lo que pasa es que nosotros pues nunca íbamos a pediatría ni nos asomábamos. Sí, sí. Sí. Ya vi que estaban casi en el mismo piso. Bueno, no sé, estaban en el segundo cuando En yo. el mismo piso, sí. O Ah, ok. sea, digo, hicieron unos cambios porque justamente fui a visitar a la doctora Amador y fui a llevar la información sobre esto, sobre los cartuchos de absorción de Jafrón. Y acabo de ir apenas ahora no sé, recuerdo si fue en septiembre o octubre del año pasado, se acabo de ir. Y ya vi muchos cambios en la unidad, pero básicamente, digo, estructuralmente es muy similar. O sea, uno subía al piso 2 por el elevador y justo donde se ven las puertas del elevador, justo enfrente sigue siendo la Sí. EMO, los consultorios de nefro adultos, y si salías del elevador a la derecha y girabas, ahí estaba nefropediatría. Y ahí tenían sus cunas con las máquinas de DPA. Eh, no sé si sigue igual, pero sí todos están en el piso 2. Están ahí o sea, prácticamente uno al lado del otro. Sí, ese piso de pediatría de la 71 que siempre ha sido para nefro. Eh, Era de lo que más había pacientes ahí internados. Cuando a mí me tocó no había tantas subespecialidades, no se Ujú, trabajaba tanto, pero sí, sí teníamos, y me acuerdo que nefro era el que más tenía. ujú. Sí, no, nosotros, yo soy la segunda generación de nefroadultos.
Y cuando nosotros entramos, abrieron la especialidad de cardio de adultos que no había. Estaba Ofta, estaba Otorrino, obviamente la terapia intensiva. Los residentes de cirugía general, creo que solo los R2 rotaban ahí y luego se volvían a ir a la 16, a la 16. Y creo que ya no digo que más había. Sí, y es Del- que yo hice, y es que bueno, yo soy de ahí y yo vivía ahí en Torreón Jardín, yo vivía ahí en esa colonia. Yo también vivía en Torreón Jardín. Sí, luego Ahí me ya, compré una casa en la calle de Orquídeas, porque me ok, quedaba porque muy yo- cerca. sí, yo vivía hasta el otro lado, hasta las Cipreses, Sí, preces. que es por donde está el parquecito del estadio de béisbol, Sí, 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 ubico. Sí, por ahí, recuerdo. por esos rumbos ahí viven mis padres. Sí, yo estuve viviendo, el R1 estuve viviendo en la calle de Orquídeas y luego me cambié a la calle de Claveles para el R2 y ahí hice los últimos años. No, mira qué bonito, pues. Y ya lo bueno es de que Torreón está tranquilo, hace mucho que no, yo voy poco, ya la gente que conocí ahí en la 71 pues ya prácticamente la mayoría se fue. Entonces, si Sí. ya es más difícil entrar y saludar, ya no es así como que tan... Sí, no, yo cuando fui, la doctora tuvo que bajar por mí, o sea, Sí, imposible entrar, imposible. O sea, la Guardia Nacional están ahí en las entradas y no, imposible. sí, no, entonces ya les he perdido la pista a muchos de ellos, pero bueno, ya ahorita sí platicando con usted, pues bueno, me acuerdo de ellos y me traen buenos recuerdos. Sí, sí, ahí, de ahí salí yo. No, qué bueno, doctor. Pues mire, yo ahorita ya se conectó gente, ya acá en un chat aparte les dije que en 5 minutos empezamos. ¿Ok? Aquí en el grupo somos intensivistas pediatras. Generalmente el promedio de asistencia son unas 25 personas. Muy bien. Todos están en diferentes lados, todos los seguros HU, materno y medicina privada. Ujú, No casi todos tienen prisma o oportunidad de hacer terapias extracorpóreas, pero yo ujú. siempre les he comentado que pues que está en nosotros hacer la necesidad. Claro. Y ahí yo estoy en la 34 en las mañanas y Ujú. estoy aquí en el Mugersa en las noches. Y ¿En cuál entonces, mujer, Sadot? en el de alta especialidad, Ahí con el doctor Reséndez. sí. Y entonces pues aquí sí hacemos más terapias extracorpóreas. Ujú. Y ha venido teniendo ese auge, ¿verdad? Lo de usar columnas de absorción y esas circunstancias. De hecho, Sí, nosotros fíjese aquí en que al doctor Reséndez le dimos una charla presencial ahí en el Mujeres Alta Especialidad. Habrá sido, pues, tal vez sí como en septiembre más o menos, no recuerdo bien la fecha. Y tuvimos una buena, fue en la mañana, pero tuvimos una buena asistencia. Y por ahí conocí a la doctora, espérenme, te lo voy a decir. Gabriela, no recuerdo su apellido, Montesinos. Montesinos. Ella. Ajá, Con Gabriela Montesinos, y con ella ya van 2 veces que nos pide que le apoyemos con el cartucho de absorción pediátrico. Lamentablemente en ambas ocasiones el paciente ha fallecido antes de la conexión. Entonces no hemos podido realmente, o sea, efectivamente conectar. Pero nosotros en Renavita, la empresa de la que soy director ajá, médico actualmente, tenemos los cartuchos y las líneas y tenemos al personal capacitado para hacer las conexiones del cartucho pediátrico, no solamente para hacer RT, sino también para ECMO y para bomba de circulación extracorpórea. Entonces, o sea, como que ya les hicimos ver que existe el recurso, que nada más estamos a una llamada o a un correo de distancia, pero no hemos tenido todavía una conexión exitosa por esta situación, pero pues, o sea, prácticamente hoy mismo, si uno de los asistentes dijera, ahorita necesito uno, ajá. yo ahorita le mando todo y se lo conectamos. Bueno, qué bien. Sí, porque a veces generalmente la logística es lo que no nos ayuda mucho, ¿Sí? ¿verdad? No, nosotros ahí tenemos todo y tenemos a una persona que es el especialista de marca que conoce perfectamente la conexión en todos los circuitos. Entonces no hay problema con eso. Sí, estaba leyendo ahora hace unos 2 días y salió de que ahora estaban poniendo estos cartuchos del Cytosol
en Ujú. el ECMO sin necesidad del prisma, o sea, con la misma fuerza de la bomba centrífuga hacer la terapia. Así es, sí, nosotros ya, bueno, nosotros como Renavita de Monterrey no lo hemos hecho, pero Jafron como empresa ya tiene varios casos de éxito reportados, sí, de conectar el Jafron, el 380 para adultos o el 60 para niños, Ujú. en ECMO sin necesidad de CRRT, o sea, así solito en el circuito están las dos como líneas de conexión Sí, para hacerle para acoplarlo y meterlo directo al ECMO y bien, sin problema, ¿eh? Sin ningún ok. problema. Mire, doctor, entonces ya vamos a empezar. ¿Ok? Y si usted no tiene inconveniente, siempre yo les abro, les digo que quieran hacer sus preguntas o comentarios. A veces se quedan, pues ya sabemos que a veces no hacen preguntas, ¿no? Pero entonces yo nada más voy a preguntar esto de conectar directamente las columnas al ECMO. Si, Ujú. si no tienen comentario. Ahorita esto que No, platicamos. adelante, Ok, adelante, cualquier pregunta, sin problema. ok. Bueno, ya voy a dejar entrar a la gente. Ujú. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Antes que nada, feliz año. Esperando que hayan tenido una feliz Navidad. A los que tuvieron trabajando, tuvieron guardias esos días, les quiero agradecer el sacrificio que hacen por mantener activos los servicios de terapia intensiva y obviamente el sacrificio que hacemos de no estar con nuestras familias. Pues al final de cuentas que esto nos traiga más trabajo y salud a cada uno de ustedes que hace este tipo de sacrificios. Y pues les damos la bienvenida al este año 2025 y empezamos con esta sesión del día de hoy que se llama hemoabsorción como terapia extracorpórea complementaria la terapia de reemplazo renal continuo en el paciente crítico. Perdón. En esta ocasión que nos va a apoyar es el doctor, deme un segundo, el doctor Alonso Mendoza Guzmán. Él es médico por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Él realizó nefrología en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 71 de Torreón. Él está certificado por el Consejo Mexicano de Nefrología y actualmente es el director médico de Renavita. Él lleva también su consulta privada en Emovita y es profesor de Ciencias Básicas del TEC de Monterrey. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos la oportunidad de platicar con el experto acerca de este tipo de terapias que han venido teniendo auge. Y si vemos lo último que hay en la literatura, son terapias que a lo mejor ahora ya estamos tratando de bajar de los adultos hacia los niños para tratar de modular en estos casos a veces solamente la respuesta inflamatoria o lo que ha sido la hiperinflamación. Yo creo que si algo nos dejó el COVID, aparte de secuelas en algunos y la experiencia que se tuvo a veces de tratar adultos, es el PIMS, ¿no? Y entonces vemos que ese tipo de tormentas citocínicas, pues hay maneras de modularlos y esto es algo que lo que a nosotros nos puede ayudar. Doctor, pues sin más preámbulo, adelante, el micrófono y la pantalla es suya. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación y por la amable introducción. Como bien lo comentó, yo soy el doctor Alonso Mendoza, soy médico nefrólogo de adultos y les voy a platicar el día de hoy, en los siguientes minutos, esto que llamamos la hemoadsorción como una terapia extracorpórea complementaria, ¿sí? Extracorpórea complementaria específicamente hablando a la terapia de reemplazo renal continuo, pero vamos a platicar también un poquito de que no solamente se va a utilizar esto, sino que podemos utilizarla en otras terapias de purificación sanguínea o en algunas otras circunstancias extracorpóreas como el ECMO o como las bombas de circulación extracorpórea, ¿sí? Entonces,
Pues yo soy, como les digo, nefrólogo de adultos, ¿ok? Entonces, pues mi experiencia está un poco más ligada a los adultos. Sin embargo, existen muchas similitudes en la presentación clínica y en las necesidades del paciente cuando nos enfrentamos a un problema específicamente, ahorita hablando de sepsis, que es lo que más vamos a ver en el paciente crítico. Entonces, o sea, en mi introducción voy a hablar un poco más acerca de las presentaciones de los adultos, después voy a enfocar un poco más en la pediatría, pero sí hay que recalcar que hay muchas similitudes entre la presentación en ambos grupos poblacionales. Entonces, bueno, ustedes ya lo saben, no voy a yo hablarles a profundidad de esto, pero es de conocimiento de todos ustedes que la sepsis es una disfunción multiorgánica potencialmente letal causada por una reacción disregulada del huésped a un agente infeccioso. Y lo conocemos, lo hemos visto en la población adulto y lo hemos visto también en la población pediátrica, que la lesión renal aguda es con una complicación bien reconocida de la sepsis y realmente de cualquier otra condición crítica, ¿no? Tal es así que, bueno, los estudios han evolucionado para poder llegar a clasificaciones correctas y poder determinar o detectar una lesión renal aguda de manera anticipada debido a la relación que existe entre lo rápido que podamos detectarla y la posibilidad de la supervivencia. En 2004 se logró la clasificación de Rifle, en el 2007 se logró la clasificación de Akin y más adelante la clasificación del P-rifle, que es el rifle para la población pediátrica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente que tiene una situación crítica de sepsis o de choque séptico y que después desarrolla una lesión renal? Esto es solamente uno de muchos reportes que nosotros podemos encontrar en la literatura mundial que hablan de cuál es la relación que existe entre la sepsis y la lesión renal aguda y lo que le puede pasar al paciente en la etapa posterior, ¿no? Entonces, aquí realmente solamente a manera así como de una introducción, ¿qué es lo que pasa? Aquí en este estudio se vieron a más de 1,300 pacientes en choque séptico para ver qué es lo que pasaba con ellos desde el punto de vista renal. De estos 1,341, efectivamente 598 pacientes desarrollaron lesión renal aguda estadio 2 o 3, de acuerdo a la clasificación de Akin. De estos, el 20% murió en los primeros 7 días de haberse detectado de la lesión renal aguda, y de ese 80% que sí sobrevivieron, un 26,9% avanzó a enfermedad renal aguda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La lesión renal aguda se da en los primeros 7 días con los marcadores que ya conocemos de gasto urinario o elevación de la creatinina, pero si esta lesión persiste más allá de 7 días o requiere más de 2 o 3 sesiones de hemodiálisis, entonces se lleva a determinar como enfermedad renal aguda. Y de estas personas, este 26,9% de pacientes que hicieron lesión renal aguda y que evolucionaron a enfermedad renal aguda, el 90,7% nunca recuperó función renal. Es muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Solamente un 10% de estos pacientes recuperaron la función renal, y, pero hay otro 53,2% que recuperaron función renal en los primeros 7 días, por lo tanto no desarrollaron una enfermedad renal aguda como tal, y de ellos el 85,9% mantuvo esta función renal adecuada, y solamente un 9% hizo una recaída sin recuperación. El punto de esta gráfica es simplemente como que recordar la relación crítica que existe entre un estado de choque, aquí específicamente hablando de choque séptico, la posibilidad de desarrollar una lesión renal aguda y la posibilidad de cambiar a enfermedad renal aguda y mantenerse en enfermedad renal aguda sin posibilidad de recuperación. Entonces, el choque séptico es un paciente que va a requerir de algún tipo de soporte vital,
Y la progresión de sepsis a choque séptico en adultos es aproximadamente del 21% en las primeras 72 horas, con algunos factores que evidentemente la población de ustedes no incluye, pero bueno, edad avanzada, género femenino, hipertermia, anemia y comorbilidad pulmonar, como decía el doctor al principio, todo lo que aprendimos con la pandemia de COVID, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en esta progresión? Bueno, cuando los pacientes progresan de sepsis a choque séptico en las primeras 72 horas, su posibilidad de sobrevivencia más allá de 30 días empieza a disminuir drásticamente y entonces el paciente que llega en sepsis, que convierte a choque séptico, independientemente de que haya o no una enfermedad renal, va a tener una disminución en la posibilidad de la supervivencia. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que tiene un problema crítico, como en el caso que estoy hablando ahorita de sepsis, y después de salir un choque séptico, pues tenemos varias herramientas para poder apoyar a la recuperación hemodinámica del paciente y obviamente una de ellas es la terapia de reemplazo renal continuo, ¿no? Una terapia de sustitución para control de fluidos y azoados de bajo impacto hemodinámico, que va a utilizar los principios físicos de la difusión, si es que vamos a conectar en hemodiálisis venovenosa continua, o los principios físicos de la convección, si es que vamos a conectar en hemoperfusión venovenosa continua, o como hacemos la mayoría de los casos, combinar ambas técnicas físicas, difusión y convección, cuando programamos la máquina en hemodiafiltración venovenosa continua. La terapia de reemplazo renal continuo también nos va a ayudar a apoyar al paciente en casos de los desequilibrios ácido-base o desequilibrios hidroelectrolíticos y lo más importante, control de fluidos. ¿Por qué? Porque cuando ya hablamos de la terapia de reemplazo renal continuo en el paciente pediátrico, pues sabemos, porque así lo reportan algunas guías. Denme un segundo, déjale comento al doctor que se congeló su pantalla. Una disculpa, me estoy comunicando con él. Déjenme que me conteste. Ah, caray. Me está diciendo el doctor que tiene problemas de luz alrededor de la colonia. Deme un segundo, una disculpa. Hola, buenas noches. El doctor tiene ahorita un inconveniente con su conexión, pero ya se va a volver a conectar. Denme un segundo para volverle a admitir y continuar donde nos quedamos.
¿Me pueden ver y me escuchan? Sí, doctor. Les ofrezco una sincera disculpa, me quedé sin luz, un apagón aquí de pronto, pero ya estamos de vuelta, de Gracias. vuelta. Entonces, si me ven y me escuchan, vamos a continuar. Les decía que hablando acerca de la terapia de reemplazo renal continuo en pediatría, las guías europeas nos marcan que es el método de preferencia para pacientes pediátricos críticos y para pacientes pediátricos hemodinámicamente inestables, independientemente de la razón o de la etiología que los haya llevado a esta inestabilidad, aunque los reportes indican que las principales indicaciones para el uso de la terapia de reemplazo renal continuo en la población pediátrica son efectivamente la lesión renal aguda, la sobrecarga hídrica y para el aclaramiento de toxinas inflamatorias, cuando estamos hablando de específicamente de la sepsis, ¿no? Y en el síndrome de disfunción multiorgánica es necesario adicionar otra terapia de purificación sanguínea y en este caso pues estaríamos hablando de la hemoadsorción, ¿ok? ¿Cuándo hay que iniciar la terapia? Obviamente el tiempo es vida. Cuando hablamos de población adulta, aquí está como el punto crítico de inicio de la terapia de reemplazo renal continuo en la población adulta que tiene algún requerimiento, ya sea por lesión renal aguda o por sobrecarga hídrica, son 16.5 horas, las 16.5 horas de haber llegado al área de cuidados intensivos o haber sido detectada la necesidad. Y vean cómo la diferencia es abismal entre la población que inicia la terapia de reemplazo renal antes o después de las 16.5 horas en la mortalidad a 28, 60 y 90 días. Y en la población pediátrica no hay gran diferencia. También el tiempo es vida. Aquí lo que se ha detectado es el inicio o este estudio específicamente midió iniciar la terapia de reemplazo renal continuo a los 2 o a los 4 días de haber sido ingresado el paciente a la unidad de cuidados intensivos pediátricos y haberse detectado la necesidad con alguno de los criterios que mencioné en la diapositiva anterior. Los niños que fueron iniciados en sustitución renal y en técnicas de purificación sanguínea a los 2 días, llamados iniciadores tempranos, tuvieron una mejor tasa de supervivencia a los que iniciaron a los 4 días o también llamados iniciadores tardíos. Se entiende que muchas veces en la población pediátrica existe un poco más de tiempo para poder tomar este tipo de determinaciones que se antojan más agresivas, ¿no? Desde el punto, iniciando desde tener que instalar un acceso vascular en un niño, es una decisión que conlleva más riesgos que un adulto y por esa razón muchas veces se retrasa un poco el inicio, pero este estudio sugiere que empezar temprano le puede ayudar a la supervivencia a largo plazo que empezar tarde, ¿no? Entonces, todo eso que les dije es acerca de la terapia de purificación sanguínea, del reemplazo renal continuo, que ya probablemente muchos de ustedes conocen, domina, maneja, y que ya han tenido experiencia. Pero ¿qué pasa con esta técnica de purificación sanguínea que se llama hemoabsorción? Que el doctor decía en la introducción, es una técnica que cada vez está agarrando más auge, ¿no? Y no es que sea una técnica nueva, de hecho no es nueva. Lo que pasa es que hubo un tiempo en el que se dejó de utilizar y ahora estamos volviendo a ver esta terapia como les dije yo en mi primera diapositiva, como una terapia complementaria al uso de otras técnicas, específicamente de la terapia de reemplazo renal continuo. Entonces, nosotros sabemos que en las técnicas convencionales de CRRT vamos a utilizar una o dos funciones físicas para aclarar las moléculas y el agua, ya saben, no difusión y convección, y podemos usar difusión, convección o ambas cuando hablamos de hemodiafiltración en la venovenosa continua. Y conocemos muy bien que, bueno, la técnica difusiva tiene que ver con este balance o este intento de equilibrio osmótico en donde la sangre del paciente que tiene una concentración de una sustancia se expone a una solución que tiene una concentración diferente a través de una membrana semipermeable y entonces pues las moléculas sobre todo dependiendo de su tamaño y su difusibilidad, pues van a querer irse de donde hay más a donde hay menos, ¿no? Y conocemos que la convección es una técnica que va a empujar estas moléculas generando una presión dentro del filtro, dentro de estas membranas para empujar, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que vamos a aclarar con difusión y convección? Pues básicamente agua, ¿no? Principalmente, y vamos a aclarar moléculas de bajo y de mediano peso molecular. Y podemos hacer las dos por separado o juntas. En el caso de hagamos una terapia de reemplazo renal continuo, pues tenemos nuestro acceso vascular y nuestra bomba que va a generar esta presión de extracción y de retorno, y vamos a hacer pasar la sangre a través de un hemofiltro para poder hacer hemoperfusión con la extracción a través de la convección y la sustitución con un líquido de reemplazo, o la hemodiálisis solamente con la exposición de la sangre a una solución con una concentración diferente, sin necesidad de restituir el líquido, ¿no? O lo que la mayoría utilizamos, una hemodiafiltración con la combinación de ambas. Pero cuando hablamos de absorción, estamos hablando de una cosa completamente diferente. Y por eso el triángulo de la purificación sanguínea ya toca los tres vértices: difusión, convección y absorción, terapias complementarias. Y la absorción, como les digo, no es nada nuevo. Desde 1935, Adam y Holmes sintetizan una resina para empezar a experimentar con recambios iónicos, y en 1948 se publica la primera evidencia de la resina para tratar uremia en un animal. Pasan 2 años y en 1950 se usan los primeros polímeros porosos sintéticos para hemoabsorción de manera experimental, y hasta 1958 se trata por primera vez a un paciente con una resina sintética, perdón, para un caso de intoxicación por barbitúricos. Pasan algunos años y en 1970 se extiende el uso de manera global de los cartuchos de carbón activado para el tratamiento de intoxicaciones y envenenamientos, y esta técnica se vuelve la norma para el tratamiento de intoxicaciones y envenenamientos por 2 décadas. Hasta los 90 es cuando empieza a disminuir drásticamente el uso de la hemoabsorción con carbón activado debido a los frecuentes efectos adversos reportados. Entonces, los que son de mi generación, nosotros entramos a la Facultad de Medicina y avanzamos por la residencia sin haber visto, ni leído, ni escuchado nada sobre técnicas de hemoabsorción, sin tener ninguna experiencia, debido a que entramos en esta etapa entre los 90 y el 2010, en donde no se hablaba nada de hemoabsorción porque nadie quería usar el carbón activado. Pero después entra la segunda generación, o la hemoabsorción 2.0, con resinas sintéticas, y aquí es donde ya empezamos a tener a los principales competidores o los principales ponentes de estas técnicas. Y yo voy a hablar ahorita de Jafron, que tiene este cartucho de resina sintética específicamente para la población pediátrica, que se llama el HA60. Y se llama HA60 pues porque tiene 60 mililitros de volumen total de absorbente, y por eso en la población adultos tenemos el 230, el 330 y el 380, obviamente cada vez más grandes, pero están diseñados para la población de adulto. En el caso del cartucho pediátrico, específicamente diseñado para que pueda tener un bajo volumen de sangre extracorpórea y reducir el riesgo de, obviamente, de un colapso vascular o de un choque de hipoperfusión. El volumen de sangre que va a utilizar para hacer la técnica es más o menos 65 mililitros. Y el material absorbente es un copolímero de estireno con divinilbenceno. La cubierta del cartucho es de policarbonato y su esterilización es con radiación gamma. El cartucho es bastante pequeño, está diseñado específicamente para pacientes pediátricos de bajo peso y no requiere de un cebado de sangre. Es flexible y es adaptable con las máquinas de purificación sanguínea. Nosotros lo hemos utilizado con la máquina Prismaflex de Gambro, pero sabemos que se puede utilizar prácticamente con cualquier otra máquina de purificación sanguínea y acoplarlo para que pueda hacer la técnica de hemoabsorción. ¿Cuál es la ventaja o por qué la hemoabsorción va a ser una complementaria y no viene a sustituir a las terapias de reemplazo renal continuo? Pues básicamente porque la hemoabsorción va a tener la capacidad de aclarar moléculas de alto
peso molecular. Estamos hablando de moléculas de hasta 55 kilodaltons, lo que la hemodiálisis y la hemoperfusión o la hemodiafiltración con las terapias de convección y de difusión no van a lograr. Estas terapias van a estar diseñadas y van a ser perfectas para aclarar moléculas de 11, 15, 17 hasta 21 kilodaltons. Estamos hablando de interleucinas 8, 2 y 4, estamos hablando de factor de necrosis tumoral alfa, tal vez un poco de mioglobina, interleucina 10, no más. A partir de ahí, la interleucina 1, el interferón gamma, van a necesitar una terapia adicional para poder generar el aclaramiento, así como lo son las intoxicaciones o los envenenamientos con moléculas con fuerte ligando a proteínas. Vamos a necesitar terapias de hemoabsorción para poderlas aclarar del torrente sanguíneo, porque muchas de ellas, la pura hemodiálisis o la terapia de reemplazo renal continuo no va a ser suficiente. Y en el caso, por ejemplo, de intoxicaciones o envenenamientos, los ejemplos claros que están reportados en la literatura es la intoxicación con pesticida llamado paraquat, o los envenenamientos con mordedura de serpiente o con picaduras de abeja, ¿no? Aquí son casos claros en donde la hemoabsorción con este cartucho ha probado beneficios y ha salvado vidas. Entonces, ¿en qué vamos a poder utilizar hemoabsorción? Pues obviamente en infecciones, en estados críticos no infecciosos, como traumas, como quemaduras, como cirugías, o en el caso específico de la circulación de la bomba extracorpórea o de ECMO. Obviamente en estados inflamatorios por desequilibrio de mediadores y citocinas y con daño orgánico múltiple. Hemos visto en adultos y también hemos visto en población pediátrica cómo hemos podido apoyar en las terapias con pacientes que están en choque séptico por infecciones bacterianas, fúngicas o virales. El caso de COVID es un caso muy específico en donde sí hubo algunos reportes, sin embargo, no se pudo como cerrar bien la evidencia y poderla determinar que la hemoabsorción haya generado algún beneficio en la supervivencia a largo plazo. Existen reportes anecdóticos, pero no se pudo juntar la evidencia como tal. Pero en otro tipo de situaciones de choque séptico por otras etiologías, por supuesto que está bien determinado que la hemoabsorción ha logrado un aumento, pero una disminución en los días de terapia intensiva y un aumento en la supervivencia a 28 y 60 días. Obviamente daño renal agudo en estadios 2 y 3 con una terapia de reemplazo renal, en síndromes de dificultad respiratoria, en choques vasoplégicos posteriores a cirugía cardíaca, cuando hablábamos de las bombas extracorpóreas. En adultos, hay un sector muy específico en donde hay gran evidencia de la recuperación, y este es el caso de la rhabdomiólisis. No sé qué tanta evidencia haya en pediatría, ahí sí no voy a poderles dar un dato muy preciso. Sin embargo, en adultos, en rhabdomiólisis asociada con lesión renal aguda, la evidencia es clara de la recuperación cuando se mete al paciente a una terapia de hemodiálisis junto con una terapia de hemoabsorción. Síndrome de posparo cardíaco, pacientes politraumatizados, pacientes en liberación de citocinas o tormentas de citocinas. La hemoabsorción ha sido un claro aliado para la recuperación de los pacientes. Y por último, pero no menos importante, pacientes en ECMO o pacientes en bomba extracorpórea. Definitivamente hay evidencia clara y contundente del beneficio que hay acoplar la hemoabsorción a las bombas de circulación extracorpórea, tanto en ECMO como en CBP. ¿Por qué? Pues simplemente por esto, o sea, por la aclaración de las moléculas de alto peso molecular, cosas que las terapias de difusión y convección no pueden hacer por la configuración de las membranas, porque recordar que el cartucho de hemoabsorción no es un cartucho de membranas, es un cartucho de perlas sintéticas que van a poder atrapar a las moléculas de alto peso molecular, pero al estar recubiertas con un material cargado eléctricamente,
no van a atrapar a los componentes sanguíneos, no se va a quedar atrapado los eritrocitos, que sería obviamente la cuestión más importante, sino que van a ser rechazados por las cargas eléctricas con las que están recubiertas las perlas de material sintético, y van a poder atrapar las moléculas de alto peso molecular. Estamos hablando de más de 30,000 Daltons, donde ya podemos hablar sobre interleucina 6, interleucina 10, factor de necrosis tumoral alfa y algunas otras moléculas involucradas en estas tormentas de citocinas o en estos síndromes de liberación de citocinas, que son los que queremos nosotros aclarar, ¿no? ¿Cómo vamos a conectar o cómo vamos a acoplar este cartucho H60 en nuestros pacientes pediátricos? En otros países de América Latina y de Europa existe unas máquinas de terapia extracorpórea en donde el cartucho puede ser adaptado directamente. En México, lamentablemente, no existe como tal. Entonces, sí existen algunos reportes anecdóticos que no vamos a recomendar inicialmente, en donde hemos intentado adaptar el cartucho a una máquina de hemodiálisis convencional, retirando el filtro o el hemofiltro y adaptando el cartucho de hemoabsorción como tal. No hemos tenido gran éxito debido a que, bueno, existen algunas alarmas de seguridad que se encienden en la máquina de hemodiálisis y hay que hacer algunas cosas que no son recomendables. Entonces, para fines prácticos, en México solamente podemos conectar el cartucho de HA60 a una máquina de hemodiálisis o a una máquina de terapia de reemplazo renal continuo con un hemofiltro. No existe ahorita otra manera de hacerlo como tal. La conexión del cartucho de hemoabsorción a la máquina de purificación sanguínea es súper sencillo, debido a que el cartucho contiene líneas para poder ser adaptados con Luer Lock, como cualquier otro filtro, como cualquier otra jeringa o cualquier otro aditamento que se le quiera agregar, y podemos ponerlo antes o después del filtro. Nosotros recomendamos ponerlo antes del hemofiltro. Entonces, pues tenemos entre nuestro acceso vascular, nuestra línea arterial con su bomba de sangre, y vamos a hacer pasar la sangre siempre por debajo. Estos son aspectos técnicos que, bueno, ya en otra ocasión podemos discutirlos, pero la sangre siempre va a entrar por debajo del cartucho hacia arriba para que pueda impregnar a las perlas que se encuentran por su gravedad en el fondo del cartucho. La sangre sale por la parte de arriba y luego entra el hemofiltro, y el hemofiltro es al revés. En el hemofiltro la sangre siempre tiene que entrar por arriba y salir por abajo. La sangre regresa ya filtrada al paciente y se puede hacer la conexión sin ningún problema. Cuando hablamos de máquinas de terapia de reemplazo renal continuo, que como su nombre lo indica, están trabajando durante 24 horas, la conexión del cartucho a HA60 será solamente de 3 a 5 horas, nada más. Después el cartucho se retira y la máquina de CRRT continúa. Y cuando hablamos acerca de conexiones en las máquinas de CDP o las máquinas de ECMO, las conexiones se pueden hacer antes o después del oxigenador, dependiendo de el modelo y dependiendo de la técnica que se tenga que perseguir. También contamos nosotros con especialistas de marca que nos ayudan a hacer el diseño de la conexión, pero existen varias maneras en las que el cartucho puede ser conectado. Aquí, si no se requiere una máquina de terapia de reemplazo renal continuo, el cartucho de HA60 puede ser conectado directamente a la línea del ECMO o a la línea de la circulación de bomba extracorpórea sin necesidad de tener ningún otro, ya que la misma fuerza de los rodillos van a ayudar a que la sangre entre a nuestro cartucho y salga y continúe hacia los oxigenadores o después del oxigenador. Las aplicaciones clínicas para la terapia de absorción en niños específicamente, como decía, sepsis, púrpura, cirugía cardíaca, estados hiperinflamatorios de intoxicación aguda, insuficiencia hepática. Existe otro modelo de cartucho para niños que se llama BS80. Este BS80 va a ser un cartucho que nos va a ayudar en casos de insuficiencia hepática para aclaramiento de bilirrubinas y de ácidos biliares. Y pues en el caso de sobredosis de drogas, intoxicaciones, envenenamientos, mordeduras de serpiente o picaduras de abeja, con una eficacia clínica probada para poder apoyar
a la supervivencia de los pacientes pediátricos. En el caso de los adultos, tenemos datos clínicos consistentes de eliminación o disminución de marcadores inflamatorios, reducción de vasopresores y mejora de la perfusión de órganos, lo que logra una reducción en la estancia de la unidad de cuidados intensivos, pero también en niños existen algunos reportes, no tantos como en adultos, pero sí tenemos, por ejemplo, este reporte de 2 casos y revisión de la literatura publicado en Artificial Organs en el 2021, en donde se tiene el reporte de caso de un niño de 7 meses y un paciente de 14 meses de edad, con estados hiperinflamatorios derivados por sepsis, y donde se puede apreciar claramente la disminución de la concentración de la interleucina 6, por ejemplo, y la reducción en la necesidad de aminas vasopresoras a las 12, 24 y 40 horas de tratamiento. Y que es uno de los estudios más grandes, por decirlo así, son solamente 17 pacientes, pero es uno de los estudios un poquito más grandes, más formales, que hablan acerca del impacto que tiene el uso de la hemoabsorción complementaria con la máquina de reemplazo renal continuo. Específicamente fue patrocinado por la marca de Cytosol, pues se llama PetCyto. Y aquí, bueno, se tomaron a 17 pacientes con un peso mayor a 10 kilos, que fueron admitidos a la unidad de cuidados intensivos pediátricos con diagnóstico de choque séptico y requerimientos de CRRT, y el desenlace de estos pacientes fue comparado con una base de datos histórica de este hospital, específicamente en Roma, el Hospital de Bambino Gesù, para ver cómo era la evolución de los pacientes cuando eran sometidos a una terapia de reemplazo renal continuo y además una terapia de hemoabsorción. Específicamente, el desenlace primario que se buscaba en esta población era la reducción en el uso de vasopresores o inotrópicos de al menos 50% de la dosis que se tenía inicialmente, y se pudo apreciar que 13 de 17 pacientes lograron el objetivo de reducción del 50% en el uso de norepinefrina y en el uso de epinefrina, y 2 de 5 pacientes en el uso de vasopresina, comparados en este caso con la base de datos histórica de pacientes que solamente habían sido sometidos a reemplazo renal continuo sin hemoabsorción, que solamente se logró el objetivo en 6 de 13 y para epinefrina en 1 de 7. Con este estudio se abre un poco más la puerta a el uso de la hemoabsorción en la población pediátrica, específicamente aquí hablando población en choque séptico, para reducción de las aminas presoras al menos al 50% de lo que se estaba utilizando inicialmente. Y como les decía yo, en la población adulta la evidencia es clara y abrumadora para el uso de la hemoabsorción en la eliminación rápida y efectiva de mioglobina en los casos de rhabdomiolisis. Falta ver un poco más acerca de qué es lo que sucedería en la población pediátrica, pero pongo este ejemplo para recordar que la terapia de hemoabsorción está diseñada para la reducción o eliminación de las moléculas de alto peso molecular, como en el caso de la mioglobina. No todo es miel sobre hojuelas, obviamente existen complicaciones y eventos adversos. Puede haber coagulación prematura del circuito. Hay que tener los circuitos pues bien anticoagulados para evitar una coagulación. Puede haber aumento de la resistencia al flujo sanguíneo en caso de que tengamos combinado el cartucho de hemoabsorción con la máquina de CRRT antes o después del hemofiltro. Pero lo más importante, y es donde hay que tener en cuenta, nosotros lo vemos mucho en la población adulta y en los pediatras, o en la población pediátrica no hace diferencia. Lo que tenemos que tener en cuenta son 2 cosas principalmente. Una, trombocitopenia. Es muy frecuente y puede ser un efecto adverso grave la disminución del conteo plaquetario a las 24 horas del uso del primer cartucho de hemoabsorción. Es por esto que en la población adulta no se recomienda
está contraindicado el uso de la hemoabsorción con un recuento plaquetario menor de 20,000 plaquetas, aunque en la práctica realmente nosotros no sugerimos el uso de la hemoabsorción en pacientes con plaquetas por abajo de 50,000. Y existe muchos casos de hipotensión que no está justificada por la ultrafiltración que se tenga programada en la máquina de CRRT. Y como en cualquier terapia de reemplazo renal, cuando tenemos hipotensión, pues suspendemos tratamiento, devolvemos la sangre al paciente y en caso de que la hipotensión sea refractaria, pues se puede requerir la expansión de líquidos por vía intravenosa. Reacciones anafilactoides pueden suceder, hay que interrumpir inmediatamente el tratamiento. Y otros efectos raros de la purificación sanguínea en la hemoabsorción puede ser cefalea, náusea, vómito, opresión en el pecho, dolor abdominal, disnea y taquicardia, aunque las vemos mucho menor. Lo que más comúnmente vemos es la trombocitopenia y en menos circunstancias la hipotensión. Obviamente, como estamos hablando de un paciente en estado de choque, ¿sí? Choque séptico, que de por sí ya tiene algún grado de inestabilidad hemodinámica, pues con mayor razón hay que estar muy al pendiente de los signos vitales y de la estabilidad hemodinámica para poder regular la cantidad o la dosis de los vasopresores en caso de que los tengamos activos. Pues básicamente eso es todo. A conclusión, pues la frecuencia sugerida del uso de la absorción es diariamente. En las primeras 24 horas se utiliza un solo cartucho. El cartucho puede estar puesto de 3 a 5 horas. En adultos lo sugerimos de 6 a 12 horas. No es un cartucho que se use durante 24 horas, es un cartucho que hay que retirar y hay que desechar y 24 horas después podemos volver a utilizarlo. Circulación sanguínea en adultos usamos de 100 a 350 mililitros por minuto y en ECMO de 100 hasta 700 mililitros por minuto de velocidad. Hay que utilizar heparina de bajo peso molecular para la anticoagulación y está al pendiente siempre de los tiempos de coagulación. ¿En qué nos va a ayudar la hemoabsorción? En el destete progresivo de vasopresores, como les comentaba, la evidencia que está ahí del estudio que se hizo con Cytosol, recuperación de la función renal, mejora en la presión parcial de oxígeno, en la fracción, perdón, en la relación entre PaO2 y FiO2, reducción de las concentraciones séricas de biomarcadores asociados a inflamación, que es el principal, ¿no? Interleucina 6, 10 y factor de necrosis tumoral alfa, y reducción de las concentraciones séricas de mioglobina en rhabdomiolisis. Pues es todo. Muchas gracias por su atención. Una vez más, una disculpa por la interrupción aquí que tuvimos por este apagón que nos cayó aquí. Pero bueno, aquí estoy a la orden. Cualquier duda, pregunta, comentario, me quedo aquí para si hay dudas ahorita en el auditorio. Y una vez más les agradezco a todos su presencia y su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias a todos y buenas noches. No me despido, aquí sigo por si hay dudas o algún comentario que quieran hacer. Con mucho gusto aquí lo atendemos. Doctor, muchísimas gracias. ¿Alguno de los compañeros del auditorio que quisiera hacer algún tipo de comentario o platicar acerca de su experiencia? Sé de algunos que hemos usado terapias extracorpóreas, tanto lo que han sido este tipo de cartuchos o en ocasiones plasmaféresis. Entonces, no sé si alguien quiera aprovechar que tenemos aquí al experto o hacer algún tipo de comentario. Doctor, yo quisiera preguntarle en el sentido de que algo de lo que yo he platicado con compañeros y con... Ah, el doctor Tito quiere hacer una pregunta. Adelante, doctor. Hola, ¿se escucha? Sí, doctor. Gracias, César. Hola, Alonso, buenas noches, gracias por la presentación. Oye, Alonso, considerando el tamaño de la columna de absorción pediátrica que mostraste ahí, ¿hay forma en algún momento de considerar poderlo hacer por diferencia de presión arteriovenosa? Esto es conectar una arteria y luego que pasa por la sangre por el cartucho y regrese. O sea, ¿hay forma, entendiendo que tendría que ser en pacientes que están normotensos? Gracias.
Gracias, doctor. Bueno, gracias a usted y a ustedes por la invitación. En teoría sí se puede, en teoría sí se puede. No sé si exista evidencia práctica de que se haya realizado con la pura presión arterial poder empujar la sangre hacia el cartucho. Nosotros la evidencia que tenemos solamente es obviamente con bombas de circulación extracorpórea, ya sea en el Prisma o la poca experiencia que tenemos en ECMO, en donde pues, la misma bomba empuja la sangre. El tamaño sí se antoja a que sí se pudiera utilizar solamente con la presión arterial, debido a que lo único que requiere el cartucho son 60 mililitros de sangre. Aprovecho para contestar la pregunta del doctor y aprovecho para contestar la pregunta del doctor José Manuel Pavón que está escribiendo aquí en el chat, en donde nosotros en el cartucho 380, que es el adulto, con 100 mililitros por minuto de circulación programada en la CRRT es suficiente para poder echar a andar tanto el hemofiltro como el cartucho de hemoabsorción. Y nos aguanta la perla de absorción, nos aguanta hasta 300 mililitros por minuto. En el caso de los niños, la circulación puede ser mucho menor. Teóricamente hablando, desde 20 mililitros por minuto ya podríamos perfundir el cartucho. No, insisto, no tengo yo la experiencia en pediatría, por lo tanto no sé normalmente ustedes a qué velocidad pudieran conectar un prisma a un niño, pero el fabricante nos dice que desde 20 mililitros por minuto ya se perfunde el cartucho de hemoabsorción y ya se da la terapia de hemoabsorción. Obviamente, pues a menor flujo aumenta la posibilidad de la coagulación, hay que tener el cartucho bien coagulado, pero en adultos desde 100 ya tenemos una perfusión completa y se da totalmente la terapia de hemoabsorción. En niños mucho menor. Tomando en cuenta esto, doctor Tito, yo creo que sí se puede hacer con la presión arterial. Habría que buscar evidencia de alguien si ya lo ha hecho para corroborar esto que le estoy dando, porque yo le estoy hablando solamente de teoría. Nosotros no lo hemos hecho nunca con la pura presión o con una circulación arteriovenosa. Enterado, gracias. Oye, a lo mejor me estoy adelantando un poco a la pregunta, quizás sea tema para otra plática, pero, y quizá me salga también un poquito del tema, pero estos cartuchos de hemoabsorción, entendemos que es una terapia coadyuvante en el proceso de sepsis, ¿verdad? O sea, no es un tratamiento de primera línea como se entiende, pero sí puede ser bastante ayudador, ¿no? O sea, o tendríamos que ya considerarlo definitivamente como parte de un tratamiento integral de sepsis al margen de antibióticos, soporte vasopresor farmacológico, nutrición, inmunoglobulinas, etcétera. O sea, ya tendríamos que definitivamente considerarlo en el, y hay evidencias de buen nivel de confianza como para ya considerarlo como dentro de esto, o sea, para no tardar en la decisión de ponerlo. Así es, doctor. Los chinos específicamente y en algunas poblaciones de Europa es parte integral del tratamiento. O sea, no se le piensa, ¿no? Obviamente, nunca deja de ser una terapia complementaria. Específicamente hablando de la sepsis y el choque séptico, la hemoabsorción no va a suplir el uso de vasopresores, no va a suplir el uso de antibiótico-terapia de amplio espectro. Es una terapia complementaria, pero muchas poblaciones, sobre todo específicamente, pues la población en China, digo, obviamente por el grueso de la población y por el hecho de que la empresa Jafron está ahí, pues tienen mucho más acceso a pacientes, a hacer estudios y a publicar. Los que más han publicado han sido ellos, en donde ellos ya la utilizan como parte integral de los pacientes que están en choque séptico y que requieren una terapia de purificación sanguínea. Tan es así que, como les decía al principio, ellos ya tienen máquinas específicamente diseñadas para que solamente se le pueda adaptar el cartucho y ya. O sea, no requieren un hemofiltro. Porque nosotros sabemos, bueno, muchas veces el paciente o sus pacientes van a estar en choque séptico, pero no van a tener falla renal. Entonces, aquí en México y en América Latina, México y Brasil son los países que más, México, Colombia y Brasil son los países que más evidencia tienen ahorita. Muchas veces en América Latina nos frenamos un poquito la absorción porque decimos, a ver, el paciente no tiene necesidad de una terapia de reemplazo renal, no está en lesión renal aguda, no lo voy a conectar un prisma porque no lo necesita. Entonces, en ese tenor, podemos retrasar el uso de la hemoabsorción por ese motivo y realmente la evidencia nos marca que deberíamos irnos a la hemoabsorción de inmediato.
Sí entiendo el hecho de que tenemos que poner un prisma y un hemofiltro para poder poner el cartucho de hemoabsorción, y tal vez desde el punto de vista clínico o incluso desde el punto de vista de la justificación para la aseguradora, vamos a decir, ¿cómo voy a justificar que voy a conectar un prisma cuando no tengo ni sobrecarga hídrica, ni lesión renal aguda, etcétera? Pero aquí en Latinoamérica es la única manera en la que podemos arrancar la hemoabsorción de inmediato. Necesitamos poner un prisma. Le ponemos flujos bajos y hacemos muchas cosas para no entrar en una terapia como tal de reemplazo renal, pero sí entramos en una terapia de purificación sanguínea con el cartucho, y en la CRRT no la conectamos 24 horas, la conectamos nada más en adultos 6 horas y ya, que es lo que dura el cartucho, y la desconectamos. En niños 3, 4 horas, que pase la sangre por el cartucho de absorción, que pase por el hemofiltro porque no tenemos de otra, pero le apagamos al flujo, la metemos en hemodiálisis, pero sin flujo de hemodiálisis, y listo. Así es la manera en la que estamos conectando ahorita. Pero sí, cada vez hay más evidencia de que la hemoabsorción debe ser parte integral del tratamiento del choque séptico o de cualquier otra condición inflamatoria. Y voy a contestar la pregunta otra vez del doctor José Manuel Pavón, que pone aquí en Monterrey existe, el tiempo de abasto es pues prácticamente inmediato. Se tiene aquí el insumo pediátrico, se tiene aquí a un especialista de marca que pueda ayudar a la conexión en cualquier hospital de Monterrey. Incluso hemos conectado ya cartuchos de absorción obviamente en Saltillo, hemos conectado en Torreón, hemos conectado en Nuevo Laredo, en Reynosa, hemos conectado en Monclova, y pues está disponible el insumo aquí en Monterrey. Tenemos al especialista de marca, tenemos los cartuchos y las líneas. Entonces aquí en Monterrey está el producto, se tiene prácticamente para entrega inmediata. Ahí, bueno, me voy a adelantar un poco y una disculpa para complementar la respuesta a la pregunta del doctor Pavón. Y hago solamente una breve reseña histórica muy concreta. Durante la pandemia que tuvimos el centro de ECMO en el Hospital Muguerza, no había una utilización de las columnas de absorción. Entonces, ahí de alguna manera comenzamos incipientemente a conectar columnas de absorción a pacientes adultos, y obviamente ya una buena parte de los pacientes que teníamos en ECMO eran ya post-COVID. Estábamos en la fase de tratar de recuperarlos. No tenían la tormenta citocinémica activa, pero conectamos 2 o 3 pacientes con CytoSorb. Medimos interleucina 8 antes y después bueno, no recuerdo si fue la 8 o la 16, pero medimos interleucina antes y después, y sí veíamos que evidentemente bajaba después de una corrida de 6 horas con la columna de absorción. Y sí veíamos que clínicamente mejoraban de forma transitoria. Eran pacientes ya que estaban de forma crónica y con una situación importante. Y lo que nos dejó de enseñanza era que lo más importante de poner la columna de absorción, como cualquier terapia extracorpórea, es ponerla en el momento en que debe de ponerse. No tardar mucho en considerar la posibilidad de ponerla. Por eso te decía la pregunta, Alonso, o sea, de si ya teníamos que considerarla como una parte formal del tratamiento del sepsis, y creo que así debe ser, ¿no? Como cualquier terapia extracorpórea. Por ahí nosotros ya tuvimos aquí a lo mejor puede abonar un poco Roberto Guillón o César Hernández, que estuvimos en el caso de un paciente que tuvimos en ECMO hace más o menos como un mes. El paciente es de Chuy Rodríguez, no lo veo ahorita aquí que esté conectado, y se le puso una columna de las chiquitas que presentaste aquí. Y la conectamos al prisma que estaba conectado al ECMO y funcionó pues bastante bien. Entonces sí hemos estado poniendo columnas de absorción, quizá no con la frecuencia que creemos que deberían ser puestas, pero sí y vemos que sí son funcionales y no tienen realmente mucho problema para poder conectarse al sistema del prisma. Pues bueno, vemos mejorías transitorias, pero el punto es que se tienen que poner en los pacientes en el momento más adecuado para que el impacto positivo del tratamiento de la columna sea evidente. Y no sé si César o Roberto, que están ahí, quieran dar un punto de vista, porque creo que ellos también alcanzaron a ver esta columna trabajando. César, no sé si te acuerdas de este paciente hace como un mes o mes y medio. Sí, doctor, sí, 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 recuerdo que lo podemos conectar al prisma.
Y la verdad es de que sí hubo una disminución de los mediadores proinflamatorios y de los requerimientos de aminas. Obviamente igual también pues el soporte cardiovascular que le dio ayudó, pero sí tenía, y de ahí quiero aprovechar para hacer una pregunta. Porque algo de lo que yo he comentado así con compañeros y con residentes es de que les digo que muchísimos diagnósticos en terapia intensiva están descritos, pero entonces ahora ya les están dando estos síndromes o diagnósticos, muchos fenotipos como la sepsis. Entonces, este paciente que platica el doctor Tipo, yo creo que, del doctor Tito, perdón, era de que el que yo más he escuchado que tenga una procalcitonina tan elevada. Entonces, ¿qué biomarcadores o qué umbrales de biomarcadores, llámese ferritina, proteína C reactiva, procalcitonina, pudiéramos considerar para decir este paciente es candidato? Nosotros para las terapias de hemoabsorción realmente no estamos, hasta la experiencia que tenemos nosotros y lo que tenemos reportado en la literatura mundial, no tenemos un nivel de biomarcador como tal para que sea el umbral para poder iniciar la conexión. Nosotros estamos utilizando conexiones de hemoabsorción cuando el síndrome clínico como tal tiene al paciente en algún tipo de inestabilidad hemodinámica o elevación de las citocinas inflamatorias 2 veces arriba de lo normal. No hay un número como tal hasta ahorita reportado en la literatura que diga yo de procalcitonina a partir de aquí ya conecto, ¿no? O de ferritina a partir de aquí conecto, o de interleucina 6 a partir de aquí conecto. Sobre todo porque en varios de los centros donde se tiene cierto reporte de literatura, es difícil algunas veces tener la evidencia o tener los reportes de los biomarcadores. Entonces, hasta ahorita, como tal, no hay biomarcadores específicamente diseñados para determinar qué es el umbral para iniciar la hemoabsorción. Lo que se ha hecho y lo que Jafron activamente está haciendo ahorita, sobre todo aquí en América Latina, donde tiene más interés, está apoyando las publicaciones de los doctores que están conectando Jafron y entonces les dice, ahora sí, mídelo, o sea, mide tus biomarcadores antes y después de la conexión, solamente para que demuestres una reducción de más del 50% de lo que tenías inicialmente. Pero hasta ahora la indicación de la hemoabsorción sigue siendo la integración clínica de los síndromes de sepsis o específicamente de sepsis cuando estamos hablando del HA60 y de, bueno, fuera de la sepsis, pues envenenamientos, sobredosis de drogas, intoxicaciones, etcétera. Pero no hay un número en donde yo diga a partir de aquí tengo que conectar. Hasta ahora no lo hay. Ok, doctor, gracias. Y bueno, y me imagino igual también algo de lo que se me hacía interesante de lo que usted mostraba era el de que se podía conectar el cartucho directamente a máquina de ECMO o de circulación extracorpórea, ¿no? Sí. Y algo de lo que nosotros hemos visto, yo trabajo en la UMAE 34 y hay pacientes en sus postquirúrgicos que dependiendo de varias circunstancias hacen algún tipo de fenotipo hiperinflamatorio. Entonces, quiero imaginar que son pacientes que en un momento dado pudieran ser candidatos, pero yo creo que sí, como bien dice usted, pues tendremos que ir viendo el mejor candidato, cómo puede darle objetividad, ¿no? Porque yo creo que siempre los jefes es lo que piden, ¿no? A ver, dame números o en base a quién me estás pidiendo esto. Claro, sí, no, ahorita, cuando hablamos acerca de la hemoabsorción, ya fuera de la CRRT y hablamos de la ECMO, de la circulación extracorpórea, la evidencia que tenemos recabada a nivel mundial, no tanto la propia, sino la que tenemos recabada a nivel mundial, nos dice que la justificación de la hemoabsorción es justamente que te estás anticipando que sabes que va a haber un efecto inflamatorio sistémico simplemente por el puro contacto de la sangre con los elementos de la circulación extracorpórea. No solamente el contacto como tal, que va a despertar una respuesta inflamatoria, por muy biocompatible que sean las membranas, sino además también el efecto de cizallamiento que tiene la sangre. Otra vez, me voy un poco más hacia la parte adulta, que es donde tengo más experiencia, pero las velocidades de perfusión y las velocidades de flujo en un ECMO, por ejemplo, va a ocasionar que la misma velocidad y la fuerza de la sangre que empuja contra las mangueras
va a tener un efecto de cizallamiento y que eso va a provocar o va a perpetuar un efecto de inflamación sistémica. Entonces, más allá de yo, que sí lo podemos hacer, demostrar la elevación de las interleucinas y de factor de necrosis tumoral, yo me estoy anticipando que yo sé que va a haber un estado inflamatorio por el hecho, solo hecho del contacto. Cuando hablamos de circulación extracorpórea, de bomba de circulación extracorpórea, por ejemplo, cirugía cardíaca, pues a mayor tiempo de circulación, mayor tiempo de bomba, pues mayor efecto inflamatorio va a haber. Eso lo sabemos. Entonces, la hemoabsorción, la justificación de la hemoabsorción en estos casos es el anticiparme a que va a haber un efecto inflamatorio y que yo voy a reducir el efecto inflamatorio cuando conecto la hemoabsorción a la bomba de circulación extracorpórea. Me van a pedir datos, me van a pedir números. Bueno, pues sigo, si se tiene el recurso, pues yo puedo pedir una interleucina antes de empezar y puedo pedir una interleucina a las 6 horas y luego puedo conectar el cartucho y volver a pedir una interleucina después de la conexión para tratar de demostrar cómo hubo una elevación y luego una reducción. Pero en el caso de una cirugía cardíaca con bomba, pues no tiene mucha lógica que yo me espere a que se inflame para luego conectar el cartucho y luego demostrar que se desinflamó, ¿no? O sea, más bien es en base a la experiencia que ya se tiene de otros centros, decir, existe claramente la evidencia de que hay un estado inflamatorio ligado al tiempo de bomba que se puede reducir en el paciente si yo le conecto el cartucho de hemoabsorción, ¿no? Para ECMO, misma historia. En ECMO sí pudiéramos, como decir, bueno, si el paciente va a estar en ECMO más tiempo, puedo hacer el ejercicio de medir interleucinas, conectar ECMO, volver a medir a las 6 o las 12 horas, demostrar que está elevada, meter el cartucho, volver a medir y demostrar que lo reduje. De que se puede hacer, ¿no? Pero la justificación ahí está y la evidencia de otros centros existe y eso puede servir de alguna manera para demostrar o justificar el uso de la hemoabsorción en estos dos escenarios específicamente. Cirugía cardíaca con bomba y ECMO. Ok, gracias, doctor. El doctor Ricardo González levantó la mano. Hola, buenas noches. Hola, Buenas Ricardo. noches. De Culiacán, doctor Mendoza, pues excelente la presentación. Muchas gracias, Estoy Doc. de acuerdo con los comentarios que hizo el doctor César, el doctor Tito. Yo acá, pues en el rancho, tengo la experiencia de 3 choques sépticos muy, muy feos que no se los deseo a nadie. Uno inflamatorio, un PIMS que tuve hace 1 año y medio, 2 años, y 2 choques abdominales sépticos, uno con 400 de proca y otro con 650, ¿sí? ¿A quién tratar? Creo que independientemente de un número, de algún factor mediador, yo creo que cuando tenemos un paciente en choque séptico y le agregamos el término refractario, yo creo que es indicativo de que algo está pasando, ¿no? Ya estés en el público, en el privado. Yo tengo la buena experiencia con Citosor, tengo buena experiencia con este Jafron. Tengo, pues de los 3 pacientes que he tenido más chocados en mi experiencia, tengo un porcentaje de 3,0, ¿no? De que han sobrevivido, ¿no? Este último que tuve con 650 de proca, inclusive lo comenté al doctor César para trasladarlo a la ciudad de Monterrey porque yo sentía que no la iba a librar, ¿no? Tiene una FEBI de 15 a 20%, 40 de fiebre, 41 de fiebre las primeras 12 horas después del lavado quirúrgico y el corazón no se movía, ¿no? Sí, mal instalamos el dispositivo de Jacfron y la verdad es que la fiebre bajó, la respuesta inflamatoria clínicamente mejoró, el choque microcirculatorio, el apoyo vasopresor y ahí mientras estábamos viendo administrativamente que si movíamos, no movíamos, pues ya tuvo un poquito de corazón y pues la esperanza volvió al paciente, ¿no? Entonces, en mi experiencia, al choque séptico no hay que perdonarlo, ¿no? Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Doc. Sí, efectivamente, sí, empezamos nosotros con la experiencia a darnos cuenta de cuál es el mejor tiempo. Obviamente la experiencia ligada a la experiencia de otros centros, que es estos papers que tenemos a la mano, en donde vemos cómo en Europa, en Asia, Cytosorb en Estados Unidos, cómo han estado actuando a las 24, las 48, las 72 horas, los criterios que ellos han utilizado, los biomarcadores que han podido medir. Nos agarramos de esa experiencia para aquí en América Latina decir con lo que tengo y con lo que no tengo y los recursos con los que cuento, pues vamos a darle para adelante, ¿no? Por eso digo, la empresa Jafron específicamente está muy interesada en el mercado latinoamericano y nos hace esa invitación, nos dice, a ver, tú preséntame
la evidencia que tienes, el caso clínico, los marcadores que le pudiste medir antes, durante, después de la terapia, y Jafron está muy interesado en ayudar a publicar la experiencia de los médicos en América Latina para poder obviamente generar más evidencia y poderla compartir con el resto del mundo. Bueno, pues si no hubiera algún otro comentario, pues quisiéramos agradecerle al doctor Alonso su ponencia. Muchísimas gracias, muy ilustrativa. Y sin duda esto nos ayuda a poder aterrizar más lo que es este tipo de terapias y los alcances que podemos tener, ¿verdad? Algo de lo que yo siempre trato de pregonar con los pacientes críticos es de que no seamos tan reactivos y que seamos más proactivos, y creo que esto es una de las conductas que podemos llegar a ofrecer, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, aquí estamos a la orden, lo que se les ofrezca y en lo que les podamos ayudar, con mucho gusto. Doctor, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches para todos ustedes. Hasta luego. Saludos. Gracias.